origen. Bueno, estamos de regreso. Se trata de la Ley de Asignaciones Presupuestarias y Extranjeras y Programas Afines del Departamento de Estado. Las autoridades estadounidenses aseguran que tienen información confiable que los militares responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradores fueron Juan Orlando Cepeda, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuente, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yushi René Mendoza Vallecillos. A la lista se agrega a José Ricardo Espinosa Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ábalos Vargas, Ángel Pérez Vázquez y José Alberto Sierra Asensio. Estos 13 militares salvadoreños en los rangos de general a soldado, ¿verdad? A soldados estuvieron involucrados en la planificación, comisión de ejecuciones extrajudiciales de 6 sacerdotes jesuitas y otras 2 personas que se refugiaron en el centro pastoral jesuita. Y bueno, desde cualquier punto de vista, coronel, este revés significa un golpe, ¿no?, para quienes dirigieron las Fuerzas Armadas en el periodo del conflicto armado. Bueno, primeramente expresar de que el caso jesuitas es un caso emblemático que definitivamente de no haber sucedido hubiese cambiado completamente el rumbo de las negociaciones de paz que se estaban desarrollando y el resultado que el país tiene también, que vive en este momento. Esto es una posición que establece el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sí, y busca impedir que estas personas que han sido oficiales de alto rango que fueron mencionados en el informe, y dice en el informe que existe información creíble de que ellos tienen algún tipo de vinculación. Bueno, esta es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos, en las cuales tuvo una participación muy decisiva y muy importante en el conflicto armado salvadoreño, y que tiene todo el derecho de decir que si les permite o no les permite entrar. Desde luego, el ejército salvadoreño, en el momento que se desarrolla el conflicto armado, constituía el mejor aliado de los Estados Unidos en relación a la lucha que se tenía en ese momento, en el contexto de la Guerra Fría, de ese conflicto de baja intensidad que para nosotros significaba el desangramiento de una sociedad, y que ahora aún casi ya 40 años de haber finalizado ese conflicto, todavía seguimos teniendo las consecuencias de habernos inmiscuido en una guerra estéril, inútil, que no produjo nada. Y pues esta es una decisión que el Departamento de Estado puede tomar, y que muy probablemente quienes están afectados van a hacer sus propias lecturas en cuanto a lo que acontezca a futuro. Sí, y bueno, en realidad este grupo que señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos y al cual le prohíbe el ingreso a los Estados Unidos, es el que se denominaba como la Tandona, ¿verdad? ¿O era parte de? Parte de la Tandona. Sí, porque los que están resultaron involucrados no todos pertenecen a esa promoción que se le dio en llamar la Tandona. Hay de otras promociones e incluso oficiales subalternos que resultaron afectados. Bueno, curioso porque Estados Unidos, Luis, dio una gran cooperación y ayuda a el gobierno a los militares y a los militares. Por eso se hablaba de $1 millón diarios para el financiamiento del conflicto armado. Por eso quiero retomar eso que tú mencionas. Se tuvo una visita hace unos años en la UCA de unos congresistas norteamericanos, y el congresista Jim McGovern, ¿qué fue lo que dijo? Palabras textuales, abro comillas. Sí. Es un recordatorio para nosotros en Estados Unidos de un capítulo oscuro de nuestra historia. Tomamos partido en esta guerra, dice, proporcionamos mucha ayuda militar, incluso a aquellos que asesinaron a los jesuitas.
sin condicionar el respeto a los derechos humanos. Por eso es una incongruencia que venga ahora a Estados Unidos y vete la entrada de estos militares. Yo creo que debería tomar mayor responsabilidad. Exacto, cuando ellos también inclusive están aceptando parte de esa culpabilidad, pues. Sí, bueno, McGovern es un influyente congresista republicano. Demócrata, perdón, en los Estados Unidos, sí. Él es prácticamente McGovern en el periodo del conflicto armado, era como el que estaba aprendiendo a los pies del senador Mockley, ya fallecido, y prácticamente tuvo dado su condición de que ha sido un senador que ha estado vinculado a la exigencia del respeto a los derechos humanos, quien siempre estuvo propugnando porque se sancionara a los miembros de las fuerzas, de nuestra Fuerza Armada, que habían cometido violaciones a los derechos humanos. Aquí lo que se ha visto, ¿verdad?, es que no ha sido en la misma proporción para exigir a la contraparte, porque incluso Estados Unidos le dio asilo a miembros de la extinta guerrilla del FMLN que habían violado los derechos humanos, pero que en razón también, si pudiera llamársele como esa figura, testigo criteriado, aportaron información y quedaron residiendo en los Estados Unidos como ciudadanos de los Estados Unidos, no obstante habían cometido aberrantes violaciones a los derechos humanos. De esto, te digo, sigue debatiéndose en la Asamblea Legislativa la Ley de Reconciliación Nacional y muy probablemente la próxima semana se vienen demandas de familias que tienen que ver de las familias de los jueces asesinados, de los alcaldes asesinados en el conflicto armado, de connotadas masacres que se desarrollaron y muy probablemente van a estar presentándose a la Asamblea Legislativa a presentar su testimonio y a manifestarse que son víctimas no escuchadas, invisibilizadas por el Estado, porque a partir del momento, y te digo, tú lo puedes ver, cuando nosotros hacemos una valoración ya muy crítica del informe de la Comisión de la Verdad, hay casos que al informe de la Comisión de la Verdad le ocupa 5, 6 o 7 páginas y hay casos de igual envergadura de violaciones a los derechos humanos al cual solamente le dedican 2 o 3 líneas nada más, como quien dice, para que quede aquí nada más mencionado, pero que no les importó que se investigara. Esto es prácticamente una perpetuidad de la impunidad que se vino cometiendo en contra de un sector de la población que se vio afectado y solamente se ha prácticamente exacerbado de una forma bastante grande en algunos casos determinados en los cuales se le imputó al ejército salvadoreño. Bueno, el general Rafael Bustillo, a quien se le ha sancionado por parte del Departamento de Estado, Luis, también ha sido sentado en el banquillo de los acusados por la masacre del Mozote. Sí, sí. O sea, no es solamente por un no es solo por el caso de los jesuitas, y que sería el actor intelectual según la documentación desclasificada que tiene que ha analizado el Departamento de Estado para poder hacer esta sanción, sino que también está señalado de ser parte de ¿cómo se llama? De esta masacre que se dio en el Mozote. Sí, a mí me gustaría retomar un poco, tal vez, quizás porque no se habla mucho de ello, lo que mencionaba acá el coronel, de los asesinatos, secuestros que hizo el FMLN en su momento, pues porque no hay un equilibrio en esta justicia que se quiere impartir. Ejemplo de ello fue el alcalde Pedro Ventura Reyes, que fue secuestrado y posteriormente asesinado pues en el 88, que era del pueblo San Isidro, jurisdicción de Morazán, un caso muy concreto y específico. Y así como masacres, que inclusive cito a Miriam Misco, que ella es una investigadora acerca de este fenómeno que se dio en el momento, pues, y como la FPL inclusive ordenaron la muerte de más de 1000 combatientes y civiles en la región paracentral, La Paz, San Vicente y parte de Solután, es decir, ¿y eso queda en la impunidad o solamente los daros están cargados hacia la cuestión militar? Yo creo que debería haber un balance, porque recordemos que los acuerdos de paz fueron para ello también, para que nuestro país recobrara el tejido social, existiera un nuevo comienzo para El Salvador, no tener una regresión hacia la cuestión antimilitar nuevamente, pues yo creo que no es justo, pues en su momento los militares defendieron la patria de una amenaza a la seguridad nacional, bueno, es decir, no estaban sobre la ley. Obviamente que en una guerra se dan lamentablemente hechos como los de la UCA, lo del Mozote, son cosas que nadie esperaría que se den, pues, pero lamentablemente el control no se puede tener de todo, pues, y tanto de un bando como por el otro. Así como coronel, como lo plantea Luis, que el general
el general Bustillo. El general Bustillo dice que la masacre del Mozote, no se hace cargo de la masacre del Mozote y dice que fue una locura de Domingo Monterrosa, que el principal implicado es Domingo Monterrosa. Dice, inclusive dijo de que lo que ocurrió en el Mozote fue catalogó él durante el proceso de finalización, consecución de este juicio, como una grosería. Mira, la verdad es que cualquier masacre que se haya cometido en el contexto del conflicto armado salvadoreño por cualquiera de las partes constituye un agravio contra las víctimas que quedaron posterior a ello. Yo creo de que en el caso del Mozote se está imputando también a personas que no tuvieron nada que ver, pero que existe un afán muy marcado por mantenerlos dentro del caso. Yo te quiero mencionar un ejemplo en particular. Existe un oficial superior que habiendo resultado dañado en su extremidad inferior, en una pierna, víctima de una mina en la operación anterior, que le impidió y que le rompió la articulación para poder caminar, queda rebajado en su unidad militar, pero como no participa en la operación Rescate de Morazán. Sin embargo, está imputado, y no obstante que posteriormente él incluso tiene que ser atendido en un hospital de Houston de los Estados Unidos para poder recuperar su movilidad, y dado que no podía caminar, sin embargo está dentro del proceso. Relacionándolo al caso, ¿cuál era la labor en el caso si se menciona a mi general Bustillo? Yo creo que en el caso él era el comandante de la Fuerza Aérea salvadoreña. El apoyo que se proporciona, ¿cuál es? Enviar helicópteros o proporcionar con apoyo de fuego aéreo estrecho a las unidades de superficie que están en combate. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es la relación? Yo creo que en este momento lo que ha pasado, lo que hemos escuchado, solamente han sido las declaraciones de la parte acusatoria, la fiscalía, los testigos que se están presentando, pero vale, y te digo, va a venir ya el momento de la defensa, en la cual va a tener que también exteriorizar cuáles son los argumentos que tiene para valorar o desvalorar los argumentos que han sido previamente presentados. El mismo informe de la Comisión de la Verdad, y cualquiera lo puede leer, dice que previo al Mozote hubo, ¿cómo se llama?, un combate en el cual el Departamento de Estado de los Estados Unidos, existe información que incluso esta información que fue desclasificada hoy está postillada, en la cual sí dice que el Departamento de Estado reconoce que se dieron 4 horas de combate en lo que fue en las cercanías del Mozote. El ex procurador de Derechos Humanos, David Morales, en entrevista en TCS reconoció que hubo 2 horas de combate, y testigos criteriados que presentaron la fiscalía, en los cuales buscaban imputar a oficiales de alto rango, manifestaron que fueron 8 horas de combate lo que se realizó. Ahora la pregunta es, ¿cuántos muertos tuvo el FMLN en la guerra? ¿A dónde están enterrados? ¿O constituyó el Mozote un cementerio en el cual fueron a depositar sus muertos, y que ahora se encuentren 1,000, 2,000, 5,000 muertos? No te prueba de que eso efectivamente, todos los muertos corresponden a los eventos que acaecieron en el año de 1981. Sin embargo, esto es parte de lo que tenemos que conocer. Va a ser la justicia la que va a determinar, con las pruebas científicas y los testimonios humanos, de qué es lo que aconteció en el Mozote, y que por bien de todos los salvadoreños podamos superar esa página muy lamentable de la historia salvadoreña. Vámonos a la pausa, tercera y última, escuchemos la sabiduría muy grande de nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño. Ya regresamos.